están, amigos? Bienvenidos a esta tercera emisión de City Noticias. Gracias por acompañarnos. De inmediato, los titulares de la información para todos ustedes. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. Jueza Nubia Vera tiene prohibido salir del país mientras enfrenta un proceso penal por concusión. Daniel Noboa se reunirá con presidentes de Brasil, Uruguay y Argentina en gira sudamericana. Revisaremos las 3 preguntas que ya fueron a consulta popular anteriormente, en las que ganó el no. Contrato por horas vuelve a plantearse en la consulta popular, pero ahora enfocado a un solo sector. Arrancamos con la información nacional. En City Noticias, la información política. Estamos de regreso y tenemos que la presentación periódica una vez por semana, los días lunes, prohibición de salida del país y la prohibición de enajenar bienes son las medidas cautelares que dispuso la mañana del martes 5 de agosto el juez de la Corte de Justicia de Pichincha, Esteban Coronel, contra la jueza de primer nivel de la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha, Nubia Vera, quien fue acusada por la Fiscalía de ser la autora del delito de concusión. La audiencia de formulación de cargos se dio en Quito, en el Complejo Judicial Norte, a casi 2 meses después de que, con el fin de recabar indicios relacionados con una denuncia presentada contra la actual jueza Vera ante un posible delito de concusión, la Fiscalía y la Policía realizaron el pasado 10 de junio un allanamiento en Quito en la vivienda de la persona investigada. El caso fue bautizado por la Fiscalía con el nombre de Mueble Fino. Según la Fiscalía, Nubia Vera, como integrante de la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia en Pichincha, habría solicitado dádivas en las que se incluyen muebles de alto costo a cambio de favorecer a un ciudadano con un juicio que se procesaba en su despacho. Durante la formulación de los cargos, la fiscal de la provincia de Pichincha, Mayra Soria, expuso como elementos de convicción versiones de la transcripción de conversaciones mantenidas aparentemente entre la jueza y la víctima. Inicialmente, la fiscal Soria pidió al juez Coronel que defina la presentación periódica 2 veces por semana, la prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico. En la práctica, el juez varió de 2 a 1 día la presentación, mantuvo la prohibición de salida del país para garantizar que la investigada asista al procesamiento. Y sobre el uso de grillete, Coronel dijo que por el momento esa medida era desproporcionada, más aún cuando hoy la acusada se ha presentado a todos los llamados hechos por la Fiscalía. Desde el 6 de agosto, empiezan a correr los 90 días de la instrucción fiscal abierta contra la jueza Vera, quien asistió vía telemática a la formulación de cargos, mientras que el abogado José Moreno lo hizo de manera presencial. La defensa de la víctima y el abogado del Consejo de la Judicatura, instancia que precede a actuar como acusadora particular, también intervinieron en esa etapa del procesamiento penal. En otro tema, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, prevé reunirse este mes con sus homólogos de Brasil, Uruguay y Argentina, Luis Ignacio Lula da Silva, Yamandu Ostri y Javier Milei, respectivamente, en una gira sudamericana que va a comenzar el 17 de agosto, anunció este martes la canciller Gabriela Sommerfeld. Sin entrar en muchos detalles, la titular de la diplomacia ecuatoriana indicó que la agenda oficial comienza el 18 en Brasilia y se prevé un encuentro entre los presidentes Noboa y Lula da Silva. Posteriormente, en Uruguay hay una agenda importante con el presidente Orsi, dijo al aseverar que con el
empresariado buscan consolidar acuerdos de cooperación entre Brasil y Uruguay. Al mantener Ecuador déficit comerciales, Sommerfeld dijo que es importante buscar oportunidades con el sector empresarial tanto con Brasil como con Uruguay. Con el presidente Milei hay una agenda un poco más amplia y más avanzada en materia de seguridad, dijo, al agregar que también habrán reuniones con el sector empresarial, pues Ecuador busca atraer inversiones. Hay grandes grupos empresariales que están en el país y que buscan mayor inversión y nuevos que quieren ingresar para los proyectos que vienen promocionando en el Ecuador. La gira por los 3 países antecede a un viaje a Japón previsto para fines de mes. Antes de asumir el nuevo mandato el pasado 24 de mayo, para el que fue reelegido, el 13 de abril, Noboa realizó una gira de 15 días en la que visitó 6 países, entre ellos el Vaticano, para el funeral del Papa Francisco, España, Emiratos Árabes, Israel, Reino Unido y Francia. Y en el posible cuestionario de 7 preguntas para la consulta popular anunciada por el presidente Daniel Noboa constan 3 iguales o bastante similares a otras que se han realizado anteriormente a la población y en ninguna tuvo respaldo. Esta consulta sería el 14 de diciembre del 2025 según los cálculos del presidente Noboa. Así, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya se consultó en el 2023 en el gobierno de Guillermo Lasso. En esa ocasión hubo 2 preguntas, una sobre sus facultades para designar a las autoridades de control y otra sobre la forma de elección de sus integrantes. La primera, el no obtuvo más del 57% y el sí más del 42%. En la segunda, el no logró el 57.63% y el sí el 42.13%. En el 2018, el gobierno de Lenín Moreno preguntó a sí mismo si quería que los consejeros del organismo fueran elegidos en urnas y la respuesta fue positiva. La pregunta del 2025 en la consulta de Daniel Noboa dice: ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con la pregunta del anexo? Igualmente, la pregunta sobre el número de asambleístas ya se realizó en la consulta del presidente Guillermo Lasso en el 2023. En esa ocasión, el no se impuso con el 53.07% y el sí alcanzó el 46.93%. La pregunta del 2025 en la consulta de Daniel Noboa dice: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Y finalmente, la pregunta sobre la contratación por horas que hizo el mismo Daniel Noboa en la consulta del año pasado. En ese tema, el no alcanzó el 69.50% y el 30% dijo que no se quería o no se aceptaba. La pregunta en el 2025 en la consulta de Daniel Noboa dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector turístico siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando además la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esas serían la revisión que hemos hecho el día de hoy de 3 de las preguntas de la consulta planteada para el próximo diciembre. Vamos al primer corte del informativo y enseguida estamos de regreso con más de City Noticias. Quédese aquí. No te pierdas
Estamos de regreso nuevamente y con respecto al contrato por horas que vuelve a abordarse por el presidente Daniel Noboa en la consulta popular, pero con una diferencia que ahora se enfoca solamente en el sector turístico, mientras que en el 2024 de forma general se había planteado y cuya propuesta no obtuvo respaldo en las urnas. Este martes 5 de agosto, el mismo presidente Daniel Noboa difundió todas las preguntas para la consulta popular previstas para el 14 de diciembre, entre ellas, por supuesto, con respecto a la contratación por horas. A esta propuesta, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, indicó que el trabajo es un derecho, fuente de realización personal y ahora atenderemos la oportunidad para que los ciudadanos que requieren trabajar tutelados con los derechos que los ampara, como por ejemplo pago de décimos, vacaciones, afiliaciones al IES, lo puedan hacer. En total se realizarán 11 preguntas. El sí ganó en 9, mientras que el no ganó en 2. En una de ellas estaba el contrato por horas, que no obtuvo el respaldo ciudadano y no alcanzó las respuestas que se esperaban. En ese entonces, la pregunta planteaba reformar la Constitución, el artículo 327 en el Código de Trabajo, el artículo 14 para permitir la contratación a plazo fijo y también contratación por horas, y ahora vuelve a plantearse enfocada solo en el sector del turismo. En otro tema, el Ecuador analiza ubicar sus excedentes de arroz a El Salvador, Emiratos Árabes Unidos y también a Marruecos. Así lo señaló a medios de comunicación el ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, tras una reunión que mantuvo con actores de la cadena. Con este tema de arroz, nosotros ya hemos tenido reuniones anteriores donde habíamos visualizado que iba a existir cierto excedente. Hemos venido trabajando con el tiempo y hoy tenemos la oportunidad. Hay una petición en El Salvador de poderle vender arroz que calza con el tipo de arroz que tenemos nosotros. También estamos trabajando mucho con países del Medio Oriente y hay una posibilidad con Marruecos, con Emiratos Árabes, señaló Palacios. Agregó que en el tema de hallar una solución para la sobreoferta de arroz que existe actualmente en el Ecuador, se está realizando un trabajo interministerial en conjunto con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y el Ministerio también de Relaciones Exteriores. Además, reiteró que el gobierno entrará a comprar 50,000 toneladas de arroz para la reserva estratégica, con lo que se espera combatir la caída actual de los precios de la gramínea también. Vamos a la segunda pausa de este informativo. Enseguida estamos de regreso con más aquí en nuestro City Noticias. Acompáñanos en Revolú. Estamos de vuelta nuevamente y tenemos que el gobierno de Perú expresó este martes su más firme y enérgica propuesta ante las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que lo acusa de las autoridades peruanas de apropiarse de Santa Rosa, una isla en medio del río Amazonas bajo la soberanía peruana, situada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera amazónica con Brasil. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano recordó que Santa Rosa se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de Perú.
Perú de conformidad con los límites políticos internacionales establecidos en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre Perú y Colombia el 24 de marzo de 1922 y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. El Congreso de Perú, por su parte, aprobó el 12 de junio la creación del distrito de Santa Rosa, de modo que fuese un municipio perteneciente a la provincia Mariscal Ramón Castilla, que se encuentra dentro del amazónico departamento Loreto, el más extenso del territorio peruano. La Cancillería colombiana, por su parte, ha sostenido que la isla de Santa Rosa es una formación fluvial surgida después de 1929, por lo tanto, no estaría cubierta por las asignaciones previas. Bogotá argumenta que cualquier adjudicación posterior debería realizarse mediante consenso bilateral y ha solicitado reactivar la Comisión Mixta Permanente para abordar este tema. El debate sobre la isla Santa Rosa no es nuevo. En julio del 2024, el entonces director de la Soberanía Territorial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Diego Cadena, ya había cuestionado la jurisdicción peruana en esta zona. Bien, y de esta manera damos por concluida esta emisión. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos reencontraremos nuevamente con otra emisión de City Noticias para ustedes. Gracias por acompañarnos.